E nele pare de sofrer de hoje, uma persona mais que sua vida cambiou. Como levar? Bem? Muy bien, señor obispo. Como se chama você? Rosa. Como era sua vida? Mi vida antes de llegar a la iglesia era muy sufrida, muy triste. Mi sufrimiento comenzó cuando yo tenía 6 años, porque fui abusada por alguien que venía a mi casa. Y entonces ya una niñez frustrada, la inocencia, ¿no? Frustrada. Era una nena que comenzó con muchos miedos, tenía pesadillas, tenía problemas así de conducta, era una nena muy cerrada, tenía así como miedos. Después en casa había muchos problemas, mi papá, mi mamá, muchas peleas, había vicios, maltratos. Todo esto llevó a una depresión a mi mamá. Yo a mi mamá nunca le conté lo que a mí me pasó porque yo no quería traerle un problema más a ella. Y bueno, hubo alguien que vino y le dijo a ella que si ella iba a la casa de los espíritus, la iban a ayudar para que ella esté bien con mi papá, le vaya mejor en el negocio, todas cosas así, ¿no? Y ella concurrió y nos empezó a llevar a nosotros. Hasta esto yo ya tenía 12 años. Y al llegar a aquel lugar yo me torné hija de los espíritus, digamos. Empecé a ir cada vez más. Yo acompañaba a la señora que realizaba los trabajos a ir a las casas a hacer las supuestas ayudas de descargas. Veía cómo ellos hacían los trabajos para unir a las personas. Ellos dicen así, que son de Dios, que te van a ayudar, te prometen una ayuda, digamos, pero en la realidad ella misma estaba separándose de su esposo. Entonces yo no, o sea, yo veía, pero no, había algo que no cerraba. Yo decía, ¿cómo ella la va a ayudar a mi mamá a estar bien con mi papá si ella se está separando del marido? Pero bueno, creía que podían seguir ayudando. Mi mamá me llevaba, yo seguía yendo. Después yo empecé a incorporar los espíritus. Cada vez me involucraba más. Me pedían que vaya a buscar tierra al cementerio, yo iba a buscar no sé, los animales, hacer todo ese tipo de cosas que ellos hacen. Y después, cuando yo empecé a incorporar los espíritus, yo me di cuenta quién era el verdadero Dios, digamos, a quién yo servía. Y yo no quería seguir, porque yo no quería matar animales, no quería menos hacer trabajo para que las personas tuvieran accidentes, para que las personas se enfermen, para separar parejas. Yo ya tenía más noción de lo que se estaba haciendo y yo no quería hacer esto. O sea, yo no era capaz ni de matar un animal, me iba a tener coraje de hacer un daño a una persona. Entonces yo le dije a mi mamá, yo no quiero seguir, porque estamos en el lugar equivocado. Acá no hay nada de Dios. Y mi mamá habló con esta señora, le dijo que yo me iba a retirar de aquella religión, y ella se enojó mucho. Dijo que yo no podía salir, que era un don que yo tenía y que lo tenía que desarrollar. Que si yo salía me iba a pasar algo a mí o a alguien de mi familia. Y hasta esto hablaban que había que ir a un otro país para hacer asentamiento de cabeza, cosas que yo no quería hacer. Yo le dije a mi mamá, yo no voy a ir, no voy a seguir. Y yo salí, pero los días que había sesión, digamos, en la Casa de los Espíritus, yo manifestaba en mi casa. Nadie me podía controlar cuando yo me incorporaba, porque me ponía agresiva, empezaba a romper cosas. Llegué al punto de pegar a mi papá, porque hubo una pelea y él quiso pegar a mi mamá, y yo estaba justo en este momento incorporada, y le pegué de tal manera que él quedó todo morado. Y mi mamá me decía que no era yo, que estaba
tan mal que yo me arrastraba en el piso como una víbora. No, ni siquiera me podía mantener en pie. Y volví a la casa de los espíritus en este estado y decían, ¿viste lo que le haces a su hija? Ella tiene que seguir acá. Y yo no quería seguir. Dije, no, yo no voy a seguir, porque yo no quiero hacer lo que vos haces. No quiero hacerle mal a la gente. Y imagínense que ahí yo ya tenía más bronca, más odio de mi papá, de la situación, pero a mí nadie me podía ayudar. Traían otras personas, otros que también eran de otras casas de los espíritus, para que me puedan controlar a mí, pero no, o sea, era el control de momento que lograban estabilizarme. Pero yo sabía que cuando yo tomaba alcohol o me ponía nerviosa por algún problema, a mí me iba a pasar lo mismo, porque yo no lo podía manejar. Era algo que yo ya lo tenía conmigo. Y así seguimos, mal. Yo tomaba mucho, tenía 14 años y llegaba los fines de semana y yo quería tomar alcohol. Era como una necesidad que yo tenía. Y bueno, era muy atrevida, le contestaba mal a mi papá, era muy agresiva con mi papá, con mi mamá, mis hermanos. Era muy rebelde. Y bueno, mi mamá se enfermó. Los médicos no encontraban lo que ella tenía. Decían que era depresión, otros decían que ella tenía un embarazo de alto riesgo. El tema es que ella en 6 meses, ella se secó. Ella era una persona que tenía casi 100 kilos. Y cuando ella murió, no sé si tenía 50. Se consumió. La depresión, la tristeza. Ella murió. En aquel momento cuando ella murió yo pensé, se murió por mi culpa, porque yo no quise seguir desarrollando aquel supuesto don que yo tenía. Y bueno, imagínense el sufrimiento, el tormento que tenía yo, el sufrimiento de mis hermanos, porque yo tengo 4 hermanos. En ese momento cuando mi mamá falleció, yo tenía 15, mi hermano 13, mi hermana 10 y mi hermano más chico 7 años. Quedamos muy mal. La familia se destruyó totalmente porque mi papá y yo no teníamos diálogo, era solo agresión. Al mes de que mi mamá falleció, mi papá ya se encontró viudo, soltero, empezó a querer rehacer su vida y yo no se lo permitía. O sea que a mi casa yo no quería que venga nadie. Yo me tenía que hacer cargo del negocio, atender a mis hermanos, la cocina. Él estaba muy ocupado con su vida de soltero y entonces yo tenía que hacerme las cosas que hacía mi mamá. Pero era mucho para mí, porque yo no podía hacerme cargo de 3 chicos y toda la casa. Hasta esto yo ya estaba de novia con el que hoy es mi marido. Él me ayudaba a hacer las cosas de la casa y eso. Pero no se podía, yo estaba muy mal, yo quería morirme en ese momento. Si en ese momento venía un auto y me pasaba por encima, para mí era lo mejor que me podía pasar. Tenía muchos dolores de cabeza, dolor de estómago, el nerviosismo, era aquella voz que siempre estaba en mi cabeza atormentándome con todas las cosas que habían pasado. Yo pensaba que a mí me iba a pasar lo mismo que le había pasado a mi mamá. Era un tormento. Después de unos meses yo quedé embarazada y yo huí de mi casa porque yo le tenía miedo a mi papá porque él era muy agresivo y no le avisé nada, me escapé. Y bueno, yo pensé, bueno, ahora con la llegada de este bebé quizás yo voy a ser feliz. Tenía un motivo para vivir, digamos. Entre tanto dolor había una alegría, un bebé. Y al principio estaba todo bien con mi esposo, pero después él empezó a tomar, salía los viernes de su trabajo, aparecía recién el lunes, yo me quedaba sola con la bebé todo el fin de semana.
Él no sabía siquiera si había plata o no en la casa, o sea, él se iba y arréglate como puedas. Mi suegro me ayudaban. Y teníamos una piecita de 4x5, de chapas de cartón, y era una miseria tremenda, o sea, él trabajaba pero no alcanzaba. Ya después cuando mi hija tenía 1 año y medio, él quedó sin trabajo. Entonces eran todos los problemas. Había muchos problemas con mis hermanos porque salían a tomar con él, después yo me peleaba con mis hermanos. Él también empezó a tener problemas porque en casa él a mí no me levantaba la mano. Eran muchas peleas así de agresiones verbales, pero él a mí no me pegaba, pero en la calle sí se peleaba. Entonces él tenía problemas con mis hermanos al punto de tener que hacer denuncias a la policía. Era un desastre la vida. Después él se quedó sin trabajo y no teníamos ni siquiera para comprarle la leche, los pañales a mi hija. Mi suegro nos ayudaba. Él compraba todo para mi hija y para nosotros. Plata para ir a buscar trabajo no había, pero para salir el fin de semana siempre había un amigo que le daba, digamos. Él estuvo sin trabajo 2 años. Cuando en este tiempo yo conseguí un trabajito así. Antes que nada, bueno, me puse a trabajar yo, dejaba a mi hija con él. Y bueno, pero yo llegaba del trabajo, que me iba a las 4:30 de la mañana, llegaba a las 7 y él estaba tirado en la cama. O sea, no, yo decía, ¿cómo puede ser que no buscas trabajo? Siempre las peleas eran el pan del día, digamos. Y yo era muy nerviosa, entonces llegó un momento que yo hasta llegué a levantarle la mano a él, porque yo ya no quería seguir con esto. Veía el techo de mi casa era, como dije, de chapas de cartón. No había ni condiciones para cambiar esas chapas. Se llovía más adentro que afuera. No había, parecía que una cosa iba a salir bien y todo salía mal. Él iba a un lugar también, a la casa de los espíritus, a buscar ayuda, que decían que que él iba a encontrar un buen trabajo, que él iba a prosperar y estas cosas, pero él cada vez estaba peor, él estaba depresivo, él ni buscaba trabajo, estaba mal. Y yo estaba tan mal que tampoco lo podía ayudar, porque yo solo veía o sea, yo trabajaba, pero no podía, no tenía así un motivo bueno para seguir adelante más que mi hija. Hasta que él empezó a ser también muy agresivo, eran muchos insultos, muchísimas peleas. Problemas de salud? Él tenía colesterol, diabetes y presión alta y depresión. ¿Y usted? Y yo tenía el problema de los dolores de cabeza, tenía quiste en los ovarios, fuertes dolores. A veces me revolcaba del dolor en la cama y el dolor de estómago. Siempre las comidas me caían mal. Señora, de bueno que tenía usted? Lo único que me mantenía en pie era mi hija, pero no tenía nada de bueno, porque la vida que yo tuve desde chica, digamos, lo mismo pasaba en mi casa, es como que la historia se repetía. Entonces yo no tenía nada de bueno para ofrecerle a mi hija. ¿Cómo que esta situación cambió? ¿Cómo que usted paró de sufrir? Bueno, un día que yo llegué del trabajo, mi marido había escuchado la radio. Me dijo, mira, Rosy, hay un lugar donde quizás que te puedan ayudar para el problema que vos tenés, porque cuando yo me ponía nerviosa me perdía, y era muy nerviosa. Y yo le dije, un lugar más, ya fuimos a muchos lugares y nunca me ayudaron, yo no voy a ir a este lugar. Me dijo, no, vamos, porque yo escuché y la gente se pone bien, salen adelante, podemos probar. Cuando salís del trabajo te espero en tal parte y vamos. Bueno,
para no pelear un día más, dije, bueno, voy para darle el gusto a él. Y yo llegué un viernes a la iglesia. Yo me acuerdo que llegué y en aquel momento parece que yo quería salir corriendo de la iglesia, pero él me decía, tranquila, que pronto vas a poder hablar con el pastor y vas a estar bien. Fue muy fuerte ese día, porque así como yo me arrimé al altar, que el pastor llamó a las personas que estaban mal, que tenían, no sé, que escuchaban voces, que tenían problemas, ¿no? Como los que yo tenía, que se arrimaran al altar. Y así como yo me arrimé y empezó la oración, yo manifesté muy fuerte. Y de todos los lugares que yo había ido, era el único lugar donde me decían que mi problema era espiritual y que si yo aceptaba a Jesús en mi vida, Él me iba a ayudar, que mi vida iba a cambiar, que yo tenía que luchar, tenía que perseverar en la cadena de los viernes. Y yo acepté, a pesar de toda la desconfianza de los otros lugares, yo acepté porque era el único lugar que me dijeron que yo podía salir adelante. Y empecé a ir los viernes a luchar, aunque haga frío, aunque llueva, aunque tenía la plata justa para el boleto, yo iba, hasta que yo logré liberarme de todos los espíritus. Em outras palavras, você teve que hacer a cadena. Há muitas pessoas que pensam, bueno, eu vou a la Universal em um viernes, ou em 2 viernes, ou em 3 viernes, e todo vai cambiar. Não é assim. Não é assim. Por exemplo, você teve quanto tempo de sofrimento? Mais ou menos. 17 anos. 17 anos. A senhora que se encontra cá, já teve 17 anos com a vida em las manos del mal. A vida de ella nunca iba a cambiar de la noite a la manhã. Seria um processo. E quando hablamos haga la cadena, é porque, por exemplo, em cada viernes, em cada domingo, em cada dia que uno hace la cadena, uno recebe uma palavra, uno recebe uma direção de acordo com a palavra de Deus, para uno saber como usar a fé que já está adentro de uno. Então, você hizo a cadena, você perseverou, como você disse, com frio, com lluvia, sem plata, não é verdade? Sim. Agora, é isto que eu não entendo. Porque é bem verdade que hoje a gente já não crê mais em la palavra de los demais como antes. Pero eu penso que todavia há alguns que hablam assim, pero esta igreja quita la plata, esta igreja rouba la plata. Você não tinha plata. Você disse que vivia em la miséria, em la dependência de seu suegro. Houve situações que nem sequer tinha lo que comer. Sua casa como era? Que você falou? Era una piecita de 4 por 5. Hecha de quê? Las paredes eran de material, pero tenía chapas de cartón. No había condiciones de comprar algo mejor. Era uma vida de miséria. Pero aún sem ter plata, você perseverou viernes. Sí, yo confié en el pastor cuando él me habló. Dijo, cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Es Yo verdad. pensé, si todo lo que hice hasta hoy no funcionó y yo hago lo que el pastor me habla, quizás funcione. Y funcionó. Bueno, como que se encuentra hoje? Hoy, gracias a Dios, mi vida está muy bendecida. Ya no tengo más problemas espirituales, no soy más nerviosa, el quiste desapareció, ya no tengo los dolores de cabeza, no hay más peleas, aquel tormento que tenía con mi marido no lo paso más.
Hoy charlamos, podemos dialogar. Él cuando llegó a la iglesia, él consiguió trabajo. Cada vez iba consiguiendo un trabajo mejor que el otro. Salió un trabajo para irnos a vivir a Capital. Vivíamos en provincia, ahora vivimos en Barrio Núñez. Aonde em província? González Catán. Ah, você que participa dele Pare de Sofrer, a hora você compreende o que eu sempre estou falando. Sempre estou falando, chame a hora para 5252 4070. Pergunte onde há uma Universal cerca de sua casa. Você participou em província. Sí, empecé a... Deus começou a bendecir a vida, não é isso? Sí, él consiguió este trabajo que fuimos a vivir a Capital, yo también cambié otro trabajo mejor. Gracias a Dios hoy no dependemos de nadie, los dos trabajamos, compramos un terreno, estamos edificando mi casa, una vida bendecida, paz, alegría, el poder compartir lo simple, un mate, una charla. Antes no se podía, hoy podemos ir al cine, salir, compartir una vida en paz, una vida bendecida. Normal. Una vida de matrimonio. Hay paz en el matrimonio. Hay paz, hay comprensión. Amor. Amor principalmente. Él es muy cariñoso, siempre está preocupado en que no nos falte nada, a mí, a mis hijas. Nada que ver a la vida que tuvimos antes. Em outras palavras, a DNI del marido é a mesma, pero el marido é novo. Sí. As enfermedades que ele tinha desapareceram. Sí, ya ¿Las él no suyas tiene también? más. Las mías también. Él no tiene más ni colesterol, ni presión alta, ni diabetes. Yo no tengo más quiste, no. Gracias a Dios, de salud, perfecto. Senhora, que Deus la bendiga muito mais.